Buenos días y feliz sábado para todos. Quiero decirle que yo sé que hace varias semanas que he tenido que estar fuera acá de nuestra iglesia, la iglesia del Evangelio Eterno, de creyentes adventistas del séptimo día. Pero es parte de mi responsabilidad cumplir con algunos compromisos que teníamos pendientes por el asunto de la pandemia. Pues tuvimos que suspender algunos compromisos en estos últimos meses, por año y medio más o menos, y ahora pues me están reclamando los hermanos, me están recordando que teníamos compromisos que cumplir, y a veces se nos hace difícil. Quiero que oren por este servidor. Yo siempre oro por ustedes, donde quiera que ando. Ya me escucharon, dentro de un par de semanas tendré que salir de nuevo del país a cumplir con unos compromisos, ¿no? Con otros hermanos de verdad presente, que están por allá, por el país de México. Yo quiero decirle, hermanos, que el pueblo adventista, la familia adventista, es una familia. Otra vez, quiero recordarle, y estoy tan contento de que hay visitas acá, por primera vez que han venido. Cuando la hermana, déjame llamarle hermana, Olga, la conocí hace un ratito ahí, me dijo: yo acabo de llegar ayer acá, y esa travesía desde Cuba por varios países, me quedé pensando, y yo quiero animar aquí a nuestra querida hermana Olga, que está aquí con su mamá y con su nieta y con su bisnieta, ¿no? ¿Verdad? Y también con su yerno, se dice, ¿no? Con Azalier, que están por acá también. Todos ustedes, hermanos, igual que los hermanos acá, tenemos el bendito privilegio, si decidimos, tenemos el bendito privilegio de decidir hoy en qué lado vamos a terminar en la historia de esta tierra. ¿En qué lado voy a terminar? Se habla mucho, ustedes escuchan las noticias, a los predicadores, a las iglesias, decir que estamos en los últimos días. Y es cierto, estamos en los últimos días. Aunque hayan burladores, hayan personas que le digan a ustedes: no, es que yo he estado escuchando eso desde que yo era jovencita, lo más mayorcito decimos, desde que estábamos jovencitos, he escuchado eso. Los más jóvenes dicen: bueno, pero yo he escuchado eso desde que nací. Hermanos, hay una diferencia muy grande en aquellos años que usted lo ha escuchado al día de hoy. Anoche hablábamos aquí anoche, y esto no es algo que yo me soñé, no. Ustedes igual que yo hemos estado escuchando en las noticias esta misma semana cómo en estos últimos 20 o 25 años de repente ha habido un cambio en la sociedad, un cambio que muchos, aún los expertos, y yo he estado prestando atención. Yo soy una persona, mi esposa lo sabe, está por ahí, me encanta leer. Yo leo mi Biblia, leo el Espíritu de Poesía, y leo siempre libros, siempre me ven con un libro donde quiera que voy, y me gusta escuchar y leer los pensamientos de otras personas. Y ustedes van a escuchar que en esta semana gente de autoridades se están preguntando, psicólogos, sociólogos, dicen: bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que en estos últimos 20 o 25 años de repente están ocurriendo estas grandes masacres. Humanamente ellos no encuentran la respuesta, el por qué
Una persona de 18 años van y compran, no uno, compran 2 rifles de guerra, se llenan de municiones, de balas, y van a matar niños. Eso, humanamente hablando, hermanos, es inexplicable. No hay lógica. No tiene lógica para razonar. Ir a una iglesia como esta, una persona donde saben que aquí venimos a adorar, en una iglesia, la gente va a adorar y venir a querer matar a todo el mundo. Eso no tiene lógica. Bueno, eso es lo que usted y yo hemos estado presenciando en estos últimos 20 o 25 años. Pero no es eso solamente. En estos últimos 20 o 25 años también hemos visto algo que es casi irrazonable, como de la noche a la mañana se ha desatado otra pandemia, peor que la pandemia del COVID, peor que la pandemia del SIDA, que es la pandemia del homosexualismo, el lesbianismo. Es algo que no se puede. A veces uno dice, no le encuentra la lógica. Como hombres con hombres, mujeres con mujeres, y los países haciendo, o sea, legalizando todo este asunto. Yo eso no lo entiendo. Contrario a la lógica humana. Porque Dios creó un hombre y una mujer, no creó 2 hombres o 2 mujeres. Desde el principio. O sea, también, hermanos, porque el tema que voy a tratar hoy día va a girar, va a ser la segunda parte de un tema que yo di aquí hace un par de meses antes de irme a los viajes, acerca de los pilares de nuestra fe. Va a ser la segunda parte. Porque hay una diferencia entre usted leer o escuchar algo a que usted entienda por experiencia qué significa eso. Entonces yo voy a tratar de razonar un poco con ustedes, basado como ministro del Evangelio en la palabra de Dios. Porque otra vez vuelvo a repetir, si vamos a tratar de razonarlo humanamente, no podemos, no hay respuesta. Otra más, varias cosas que estamos viendo. O sea, no es casualidad. No es casualidad. En estos 20 o 25 años hemos visto los desastres naturales más abarcantes que a través de toda la historia. Más frecuentes y más desastrosos. Yo recuerdo, estaba predicando en una emisora en Miami, 1992. Hace ya varios años. Estaba predicando en esa emisora y en esa emisora me decían los técnicos allí, pastor, enseguida que usted termine, vamos a tener que entrar a la cabina porque viene un huracán que están diciendo que es el más grande de la historia. Aquellos que estaban por aquí en Estados Unidos, o ustedes que estaban fuera, que estaban escuchando noticias, ustedes se acuerdan del famoso huracán Andrews. ¿Se acuerdan, verdad? Qué bien. Bueno, eso fue en 1992. Después han pasado varios años y hemos visto huracanes más desastrosos todavía y más frecuentes. Terremotos, lo mismo. O sea, no es un solo incidente. Hemos visto, hermanos, como todas las señales de que Cristo había hablado que estarían ocurriendo en los últimos días, lo estamos viendo. O sea, otra vez, no es casualidad, no es un capricho de nosotros los que estudiamos las profecías. Eso lo podemos leer en la Biblia, cómo Cristo habló de estas señales. Anoche aquí también se habló como la experiencia del ser humano iba a ser como los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra,
O sea, cuando escuchemos a personas que quieran convencernos a nosotros de que este es, como dicen algunos amigos por ahí, estado de cosas ha sido igual desde el principio. No, hermanos, no ha sido igual. Y algo más aún todavía. Por primera vez en la historia, esto es un dato muy importante, que 20 años atrás no lo veíamos, 25 años atrás no lo veíamos. Primera vez en la historia, hermanos, Dios ha abierto las puertas para que su palabra, su evangelio, pueda llegar a casi todo el globo terráqueo. Amén. Amén, hermanos. Amén, para que ustedes tengan una idea, porque a veces nosotros, yo me quejo a veces con los hermanos, me he quejado con algunos de ellos ahí. Digo, tenemos que recordar aquí a nuestra gente. Si yo le pregunto a ustedes, ¿en cuántas emisoras, para hacer mi caso aquí, para probar mi caso, cuántos de ustedes están aquí y los que nos están escuchando, no le puedo preguntar, pero que piensen ellos, saben que en cuántas emisoras estamos transmitiendo el programa La Voz del Evangelio Eterno cada semana? Hermano, un hermano dice aquí 3. ¿Unos 50? ¿Cuántos de nosotros aquí sabemos que para la gloria de Dios, en 5 satélites de televisión, estamos cubriendo un 80% del globo terráqueo? Los hermanos a veces no lo saben, porque hay que recordarles para que oremos por eso. Y yo le pregunto a ustedes, si este pequeño ministerio, esta pequeña iglesia, por la gracia de Dios, estamos cubriendo un 80% del globo terráqueo, hermanos, yo no creo que soy el único pipo. Yo sé que no. Hay otros también que lo están haciendo. Pero lo que quiero decir con esto, por primera vez en la historia de la humanidad, Dios ha abierto una puerta como cumplimiento de algo que Cristo dijo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Y entonces, ¿qué cosa? Entonces vendrá el fin. Entonces, hermanos, eso no se había visto 25, 30 años atrás. Donde tenemos ahora, Dios ha abierto esa puerta para que las verdades de su palabra puedan llegar a casi todo el mundo, hermanos. Ahora, hermanos, estamos, para la gloria de Dios, hemos estado en unas 30 emisoras. Por ahora hay todavía podemos mantener unas 12 o 15 para la gloria de Dios, radiales tanto en inglés como en español. Y también para la gloria de Dios estamos manteniendo un programa de televisión que sale por 5 satélites. Estuve en la República Dominicana hace poco, como ustedes saben, y allá encontré una maestra en un campito. Ustedes lo pueden buscar por ahí en el mapa. No ahora, porque tenemos que guardar reverencia, ¿no? Pero para darle una idea de cómo Dios está trabajando, hermanos. En una pequeña campito, pueblito, que se llama Baitoa, donde este servidor y Luis nacimos por allá. Y allá encuentro, cuando alguien escuchó que el pastor Pérez estaba por allí, viene una maestra de la escuela pública, y dice: yo conozco a ese pastor Pérez. Bueno, yo pensé que era alguien que me había conocido cuando yo era joven. Para que ustedes vean cómo Dios está trabajando, hermanos. Esta señora venía de la capital, la ciudad de Santo Domingo. Ya, la emplearon como de aquí de aquí a Tallahassee, más o menos. Fue empleada allá, desde la capital allá, esta señora. Y ella, queriendo aprender inglés, una de las clases que ella da ahí en esa escuela es inglés, y es adventista del séptimo día. Y ella trata de buscar en internet los programas adventistas, y le dijo a otra compañera, que así me conocía desde niño, me dice: aquí anda un pastor que es adventista. Con ella dijo así, dice: él tiene un programa de televisión. Y ella dijo enseguida: ese es un tal Pérez.
Y ella vino, tuvimos una linda conversación. Tuvimos un lindo encuentro con esta profesora. Hermanos, persona que yo nunca había visto en mi vida. ¿Ok? Nunca soñé. Sin embargo, ella está escuchando, para la gloria de Dios, el mensaje de verdad presente a través de esos 5 satélites de televisión. Hermanos, eso no se había visto antes. Entonces, ¿por qué digo esto? Estamos viviendo en tiempos turbulentos, es cierto, hermano. Si hay un tiempo en el cual debemos de consagrar nuestra vida al Señor, es en este tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque mire, usted sale de su casa. Es más, a veces no tiene que salir de su casa. Usted puede, ¿cuántos no entran a la casa y algunos dicen, bueno, usted ármese también? No, hermano, el cristiano no es para armarse. El arma del cristiano es la protección del ángel de Jehová que acampa alrededor de usted y lo va a defender. Ese es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hermano, entonces tenemos que distinguir. Y eso es lo que yo quiero enfatizar hoy. ¿Cómo yo puedo, en este tiempo de tanta turbulencia, tanta violencia, tantos crímenes, tanto pecado, tantas abominaciones, se habló de eso en la escuela sabática hoy también, ¿cómo yo puedo asegurarme que yo pueda llegar a ser una hija o un hijo de Dios? Que yo pueda saber que si Dios permite que yo falle hoy, yo muera hoy, que yo pueda estar sellado para vida eterna. ¿Habrá alguna fórmula? ¿Habrá alguna fórmula para nosotros de seguirla en la palabra de Dios? Yo le hablé la última vez cuando Cristo dijo en Mateo 7, tomando ese punto de referencia aquí otra vez, que él presentó el caso de 2 individuos. ¿Se acuerdan? Mateo 7, 1, 24, 21 en adelante. Uno que fue un hombre prudente, lo leíamos, y ese prudente edificó su casa sobre la roca. En ese día estuvimos analizando que esa roca es Cristo Jesús, la roca. Otro hombre construye su casa en la arena. Y es un hombre como, ¿se acuerdan cómo Cristo dijo ese hombre? Un hombre necio, un hombre tonto. Necio, un hombre que no tiene inteligencia. ¿Verdad? Y hablábamos en ese entonces que esa casa era un símbolo, una representación primeramente de nosotros. Nosotros, porque tanto Pablo, el apóstol San Pablo, como el apóstol San Pedro, hablaban de cómo nosotros somos la casa, el templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado a ser un templo en el cual Él pueda morar. Dicho sea de paso, santuario o templo o casa espiritual, sinónimos. El único propósito que encontramos en la Biblia de Dios, tener un santuario o una casa espiritual o una iglesia que es un conjunto de miembros, es porque Él quiere morar en ellos. Eso es lo que encontramos en la Biblia. Si no me lo creen, vamos a leerlo rapidito. Vamos a leerlo para buscar Biblia aquí. Éxodo 25:8. Note bien. Éxodo 25:8. Porque tenemos que concientizarnos, aún los niños, de que no estamos aquí por casualidad. Primeramente. Segundo, no venimos aquí como un resultado de un experimento humano o de evolución. Aquellos que creen en el proceso evolutivo, creen que vienen de un mono. Su tatarabuelo fue un mono. Bueno, pero el tatarabuelo mío no fue un mono, fue un hombre. Y alabado el nombre de Dios por eso. Y de seguro que se parecía a mí, porque traemos los genes, ¿no? ¿Entendemos eso? Muy importante, entendemos eso. Ok, entonces, la Biblia, Dios mandó a hacer un santuario. Y la razón para ese santuario, dice la Biblia,
En Éxodo 25:8, note bien para qué era el santuario, para qué es la casa, para qué es un templo, para qué es la casa espiritual. Sí, el enemigo ha querido tergiversar tanto este asunto. Otra vez en la escuela sabática por poco me quisieron quitar el tema, porque el enemigo ha sido tan astuto que ha usado aún instituciones poderosas, religiosas, para que nosotros no entendamos el concepto tan hermoso de iglesia, de santuario, de casa espiritual, de templo de Dios. No ha querido distorsionar. Noten bien cuál era el propósito, hermano. Cuando entendamos esto que está aquí en la palabra de Dios, va a ser más fácil para que nosotros sigamos entendiendo qué significa una casa espiritual. ¿Qué significa cuando Cristo dijo, el prudente es el que construyó su casa en la roca? El necio, el que no es sabio, lo construyó sobre una arena. ¿Ok? Sobre tradiciones, sobre teorías humanas. Nota cómo dice aquí Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí. Primeramente, note bien, el santuario era ¿para quién? Para Dios. Dice para mí. Es muy importante. Siguiendo el pensamiento bíblico, ¿ok? Si cada vida nuestra es representación de un templo, como dice el apóstol Pablo, vamos a leerlo rapidito. Primera de Corintios, dame dárselo para que tengan referencia. Primera de Corintios 3, vamos a dárselo rapidito. Note bien, vamos a darle algunos, vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar la Biblia. Hay que estudiar la Biblia, vamos. Primera de Corintios 3, note bien. Vamos a empezar con el 16. Vamos a empezar con el 16. Dice aquí la palabra de Dios. Porque otra cosa también que el enemigo es experto en hacernos, es que quiere que nosotros perdamos de vista el propósito por el cual Dios nos ha creado y nos ha traído. Es más, vamos a llevarlo un poquito más de cerca esto. Vamos a llevarlo un poquito más de cerca. Perdóname, mi hermana Olga, que le voy a estar cogiendo a usted porque usted vino por primera vez. Me emocioné tanto. Yo acabo de llegar ayer aquí. Y yo dije, wow, esta hermana viene desde Cuba, pasando por qué sé yo cuántos países, por México, que yo estuve por allá por la carretera que usted pasó. Estuve allá hace unos 3 meses. Me dijeron, hermano, mira, por aquí que pasa toda la gente que van hacia Estados Unidos. Entonces yo estuve ahí hace 3 meses. Yo dije, wow, esta señora viene por tan cansada. Y mira, hoy aquí en la iglesia, yo quiero decirle tanto a Olga como a ustedes, que no es casualidad, Silvana, hermana, no es casualidad que estemos aquí ahora en esta hora, meditando en esta palabra, hermanos. Primeramente, yo te invito a que reconozcamos que Dios quiere que tú seas el santuario, como dice aquí en 1 Corintios 3, 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Qué decía? ¿Cuál fue la orden que dio Dios en Éxodo 25:8? Hacerme un santuario ¿para quién? Para que Él more en nosotros. Para mí. Amen. Para mí. El enemigo escuchó eso y dice, no. Eso yo voy a tratar de hacer todo lo posible para que eso no se cumpla en los seres humanos. Y por eso se le acercó a Eva, se le acercó a Adán, y ya ustedes saben el resto de la historia. Note cómo dice aquí el apóstol Pablo, sigue diciendo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Saben por qué ustedes vinieron aquí hoy? Y este servidor, hermano, ustedes pueden decir, bueno, yo vine porque seguía a mi esposa, a mi esposo, o porque a quitarme de arriba, mi hermano, esta persona me está invitando. No, hermanos, no.
Dios pone en el corazón. Dice la palabra de Dios: y oiréis palabra como esta. Este es el camino, andad por él. Hermanos, aquí no estamos por casualidad. No es casualidad. Hemos venido aquí porque Dios quiere que nosotros lleguemos a ser casa de Dios, templo de Dios, santuario de Dios. No porque esta iglesia estemos este servidor predicando hoy, sino porque, hermanos, solamente hay dos casas. De acuerdo a Jesús, es un principio que tenemos que grabar en nuestra mente. Solamente Él puso dos casas. Una que iba a estar sobre la roca y la otra sobre la arena. ¿En cuál de esas dos casas tú estás construyendo? En la roca. Ojalá que sea en la roca, mi hermano Benjamín. Ojalá que sea en la roca. Note bien, vamos a seguir leyendo. 1 Corintios. Y que el Espíritu Santo mora en vosotros. O sea, si somos templo de Dios, santuario de Dios, casa de Dios, ¿qué cosa? Entonces, ¿quién va a morar en nosotros? Dice aquí Pablo. Edgar, ¿quién va a morar? El Espíritu de Dios. Muy importante, recuerden eso, porque el primer pilar de los 7 pilares que yo que introducimos aquí hace un par de meses, tenía que ver con la purificación del santuario. Y puede repetirse la historia en nosotros. Para 1844, hasta 1844, la gente entendía de que el santuario que estaba hablando aquí en la Biblia, había que purificar el santuario, era algo que se tenía que llevar aquí en la tierra. La tierra iba a ser purificada, va a ser quemada. Y es cierto, va a ser quemada, pero no era eso que se estaba refiriendo cuando Daniel 8:14 decía: después de 2300 tarde y mañana, el santuario sería purificado. El templo iba a ser purificado. La casa espiritual iba a ser purificada. ¿No ve bien cómo sigue diciendo? Si alguno destruye el templo de Dios, o sea, el santuario de Dios, la casa de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo, se repite, porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es. No hay tal cosa que usted lo puede decir. Oh no, yo me pertenezco a yo mismo. No, hermano, cuando usted dice así, usted está perteneciendo a otro ser. Ni a usted, ni a Dios. Usted está perteneciendo al enemigo. Vamos a ir comprobando esto aquí ahora, en estos minutos. Porque no hay una tercera casa. O una casa está sobre la roca. Eso es lo que dijo Jesús en Mateo 7. Yo pasé aquí como 40 minutos, o casi una hora, hablando de eso hace un par de meses. O una casa sobre la arena. No hay una tercera casa. ¿Ok? Note bien, hermano, mis hermanos, el primer pilar que hablábamos aquí fue que el santuario había que ser ¿cómo? Purificado. Y estamos viendo, y vamos a dar otros más versículos, que ese templo, esa purificación de ese santuario, primeramente se aplica a nosotros. Déjame darle algunos versículos más. Vamos a ver. Vamos a ir a la lectura bíblica. Ay no, yo sé que mi hermano Benjamín, un día vamos a tener que ponerlo a predicar aquí cuando aprenda bien español. Primera de Pedro, note bien, hermanos. La lectura bíblica es muy importante, hermanos. Porque este concepto se ha perdido. El concepto se ha perdido, el concepto de que la casa espiritual, el templo de Dios, el santuario de Dios, no lo entiende la gente. Y es que el enemigo ha hecho un trabajo muy sofisticado. ¿Saben una cosa, hermanos? Que gran parte de la población, de la gente del mundo, ni siquiera le gusta oír que uno le hable de cristianismo.
¿Ustedes saben por qué? Por el mal testimonio que precisamente ha dado el llamado cristianismo. Como ustedes saben, me ha tocado en estos años conversar con tanta gente, ¿no? Y casi siempre cuando me encuentro con gente que trato de atraer, gente educada, gente estudiada, me dicen, ay, de hecho me hice amigo hasta de un abogado que nos ayudó hace unos años, judío, y él me confesó, decía, yo le he tenido casi un poquito hasta de temor de acercarme a cristianos. Digo, ¿por qué? Y él me decía, porque el cristianismo está lleno de sangre. Digo, ¿cómo que? Dice, tiene la mano sangrada. Digo, me seguía hablando con este hombre. Digo, ¿cómo que el cristianismo está manchado con sangre? Dice, sí, no, solamente tenemos que ir a la historia y ver cuántos millones de personas no han sido decapitados, descuartizados, enterrados vivos, quemados vivos en nombre del cristianismo. Yo estuve ahí que decía, oh, ahora entiendo por dónde viene este amigo. Yo le tuve que explicar a él que eso no es cristianismo. Perdónenme, hermano, eso no es cristianismo. Eso es, por aquí pasaba un amigo nuestro que se llamaba eso un tipo de espiritismo, pero es más que espiritismo. Eso es satanismo. Pensar que yo tengo autoridad para matar a alguien, para mandar a decapitar a alguien, tan solo porque no piensa igual que yo. O porque no acepte mis tradiciones, mis dogmas religiosos, como lo hizo el papado por más de 1000 años. Menciono esto porque la Biblia dice que se nos requiere que recordemos la historia. Eso que dice la Biblia en Eclesiastés 3:15, para amonestarnos de que no vuelva y se va a repetir. Aún la Biblia hablando de eso se va a repetir de nuevo. ¿Saben por qué? Porque la gente prefiere oír fábulas en vez de oír palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que sí, que el templo es la casa espiritual. Nosotros, la iglesia, debe ser una iglesia que tiene que ser purificada. Y no estoy hablando tampoco de una llamada purificación de tú darte golpe en el cuerpo o empezar a comer arroz con un poquito de piedrita por ahí, como me enseñaron ciertas veces. No, ni tampoco tiene que golpear tu cuerpo. No. Lo que Pablo estaba diciendo es, si somos templo de Dios, vamos a buscar que el Espíritu de Dios more en nosotros, hermano. More en nosotros. Nota cómo sigue diciendo aquí. La lectura bíblica, ¿verdad? Vamos a leerla. 1 Pedro 2, 4 al 5. Este es el apóstol Pedro, que lo han usado de una forma tan falsamente, de que fue el primer papa. Una de esas fábulas que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Note bien cómo dice aquí el apóstol San Pedro. 1 Pedro capítulo 2 versículo 4 al 5 dice aquí: acercaos. 1 Pedro está casi al último de la Biblia, ¿no? Hay algunos hermanos que están buscándola. Casi al final de la Biblia. 1 Pedro capítulo 2 versículo 4 al 5. El apóstol San Pedro nos está invitando a acercarnos. Note bien a quién. Dice: acercándoos a él, hablando de Cristo, no a Pedro. Pedro está inspirado por el Espíritu Santo escribiéndole a los cristianos, ¿no? Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dios, dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, lo escogió y lo dio para que usted y yo podamos ser salvos. Óigame, hermano, cuando usted oye de un amor así, lo menos que usted puede hacer: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque yo estaba condenado a morir para siempre. No solamente yo, a salir también tú, usted.
Luis, ¿también usted? Benjamín, ¿también usted? Cada uno de nosotros estábamos condenados a morir. Zaida, mi hermana Zaida, ¿por cuánto tiempo? Eternamente. Porque la paga del pecado es la muerte. Muerte eterna. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero tengamos cuidado, porque eso también se ha tergiversado. Recuerden, estamos hablando de una casa construida en la roca y la otra en arena. Porque la casa en arena está hecha de fábulas, de tradiciones. Se le está haciendo creer a la gente que todo el mundo es casa de Dios. Todo el mundo va para el cielo. No te preocupes. Trata de hacer lo que tú puedas y Dios te va a salvar. Es una corriente muy popular, pero no es así. Porque ya empezamos a leer que el templo de Dios es donde el Espíritu Santo mora. Está morando. Dios dijo, amo el santuario para mí. Pero el enemigo dijo, no. Esa casa tiene que ser mía. Vamos a leerlo. Note cómo sigue siendo el apóstol San Pedro primero. Vosotros también como piedras vivas. Noten cómo San Pedro nos llama al cristiano, al verdadero cristiano. Una piedra ¿cómo? Viva, no una piedra muerta. Creo que la última vez que yo hablé por aquí, no sé si fue un miércoles o fue el sábado. Sé que mencioné aquí que es una tristeza ver. A veces venimos a la iglesia como si venimos a un funeral. Con cara ahí toda triste, 20,000 problemas. No hay pastor que tenga un montón de problemas. Hoy es día del Señor. Regocíjese en el Señor. Deje los problemas a un lado, hermano. También dije que cuando venimos a la iglesia no venimos a un club religioso, que es el otro extremo. Satanás nos quiere llevar siempre a los extremos. Un extremo al otro. No venimos a una casa cualquiera. Venimos a tener un encuentro con nuestro Creador. Con la piedra viva. Dice aquí el apóstol San Pedro. Dice que vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿A quién le estaba diciendo San Pedro esto, hermano? ¿Sería alguna organización, alguna institución? ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando Pedro, esto es bueno que las visitas lo entiendan. Cuando Pedro le mandó esta carta, todavía la profesa institución que Dios había levantado y había organizado, que todavía le estaba diciendo a la gente que ellos eran el pueblo de Dios, y sin embargo Cristo ya había dicho que su casa había sido desechada. Pero ¿lo entendía la gente así? No, hermano. Porque la gente otra vez le gusta oír cosas bonitas, cosas fáciles, agradables. Era más fácil para la gente aceptar la idea de las tradiciones de los escribas y fariseos y los sacerdotes. No se preocupen, somos hijos de Abraham. Y a pocos años, escuchen esto, ya el ejército romano estaba preparándose para venir a destruir a Jerusalén. Se repetirá la historia. Hermanos, la Biblia habla de que en estos últimos días, hermano, esto tampoco es algo que me soñé anoche. Se puede ver hasta en el ambiente. Hermano, ustedes no se están dando cuenta. El enemigo está preparando toda la plataforma para establecer precedentes. Se están estableciendo precedentes de hacer distinciones entre clases, entre personas. Grupos. Si hay algo, otra vez, que ha tenido gran éxito, es el engaño de que usted tiene que ser parte de la gran mayoría, porque usted tiene que ser aceptado. Usted tiene que ser unido con todo el mundo. No, hermanos. Unido con todo el mundo que quiera
caminar en la verdad. Note como dice Pedro aquí. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Hermano, la palabra de Dios nos llama a ser parte. Cada uno de ustedes, Olga, estaba viendo a Olga, Rosalío allá atrás, cada uno de ustedes, los jovencitos, también llegaron hace poco de México. Subelí, Jiménez, Nelvin, bueno, los hermanitos ahí de Rubelí, los hermanos, ¿verdad? Jimena, a mí me acordé de ella. Cada uno, Dios está esperando. Escuchen esto, hermano. Esto es una buena noticia. El evangelio es buena noticia. Cada uno de nosotros, Osvaldo, el apóstol San Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: Dios espera que tú seas una piedrecita, pero viva, que que sea añadida a ese templo, a ese santuario. Que ese santuario que Cristo está, ¿qué cosa? Purificando, preparando cada día. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quiere que yo aprenda? Porque es un proceso. Dice la Biblia en Proverbios 4:18 que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso es lo que Cristo estaba esperando, hermanos. Ven en su iglesia. Su iglesia, dice aquí, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero espérense. Dice, ¿quiénes? Dice aquí. Le estaba hablando a los cristianos, note bien. El apóstol San Pedro, dice apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Noten cómo le llama en su introducción que le hizo la carta. A mí me encanta esta frase. Noten cómo, a quién le dirige el apóstol San Pedro esta carta. Dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto. A los expatriados. Nosotros podemos identificar nosotros los latinos hemos abandonado nuestros países por diferentes razones. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Y esto lo voy a decir con todo respeto. A veces perdemos de vista cuando venimos a un país tan materialista como este. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta no es la patria aquí en Estados Unidos. Nuestra meta final debe ser que la patria celestial. La celestial. Hermano, no. Deje que, mira, ahora mismo hay que lo mencioné aquí un miércoles atrás. Ahora mismo hay un problema en este país. ¿Creen que nosotros los colorcitos marroncitos le vamos a quitar el país a los blanquitos? No, hermano, que se queden con toda esta cosa. Hay una famosa teoría, la teoría del reemplazo. Hermano, este mundo, Cristo dijo, vosotros no sois del mundo. Abraham, que hablábamos hoy en la clase, se distinguió del resto de los judíos porque decía que tenía su mirada puesta en la ciudad celestial. ¿Saben quiénes son los que están poniendo los ojos aquí, hermano? Déjame decirte, la Biblia lo dice, no yo. Hay una gran organización, podemos hablar de eso otro día, que está tratando de acaparar a ricos, a pobres, a libres, a esclavos, y ponerlo a que sigan, que hay una marca, que le llama la Biblia, le llama la marca a la bestia, para que le obedezcan y le sigan a través de una ley que llegará a ser la ley nacional del domingo. Pero Cristo no actúa así. Cristo nos está invitando, nos llama con amor, dice, vosotros, me encanta esta palabra, y es a los expatriados, personas que estamos por la gracia de Cristo. Y esta es la invitación que yo te hago, por la gracia de Cristo, que nosotros podamos ser hombres y mujeres, jóvenes y niños, que digamos, Señor, tú quieres que yo sea una piedrecita más para tu templo. Úsame, dame entendimiento, permite que el Espíritu Santo more en mí. Yo a veces no lo entiendo.
Y eso no es un pecado que usted diga, Señor, yo no entiendo todo, pero acepto que yo quiero ser parte de ese templo, de esa casa espiritual. Apóstol San Pedro. La purificación del santuario, esa columna, ese pilar, que muchas veces hay hermanos que me han dicho, bueno, ustedes hablan tanto del santuario, y a veces la gente se confunde, ¿no? Pero cuando ustedes hablan, escuchamos, leemos en la Biblia que Dios está purificando su santuario, no es otra cosa que Él quiere limpiar nuestra vida de todo lo que no sea, de todo lo que no sea agradable, de todo lo que no sea del Espíritu, de su Espíritu Santo. Porque leíamos que decía que el Espíritu Santo que va a morar en nosotros. Déjame leerte algo en la Biblia, para que nos hagamos un autoexamen. Yo sé que el tiempo corre aquí, pero esto es muy importante, hermanos. Y voy a mencionar las 7 pilares, porque hice el error cuando vine hace 2 meses, que solamente dije, habían 7 y no lo mencioné. Y alguien se me acercó y dijo, bueno, pastor, por lo menos mencione los 7 pilares. Vamos a mencionar hoy. Escuchen, hermanos, pero quiero concentrarme en esto, porque el fundamento de nuestra fe, oigan esto, el fundamento, el pilar, el principal. Si los pilares son importantes, el fundamento es más. Que el fundamento es lo que sostiene el edificio. ¿Cierto o no es cierto? Amen, yes. Y esta doctrina es que nosotros llegamos a entenderlo, no en el intelecto, no es en el intelecto, es aquí en el corazón, es nuestra experiencia diaria, hermanos, que llegamos a entender que Cristo quiere hacer de nosotros un templo santo en el cual Él pueda morar. Ese es el meollo. Pero el cristianismo popular, el cristianismo nominal, te dice, no hay que ser tan estricto, tan fanático, no. Esa gente, por eso tienen iglesita tan pequeña. Y se burlan. Pero está bien, hasta de Cristo se burlaron. Y Cristo va a decir muy pronto, hermano, a muchos, ustedes se acuerdan en la primera parte, en Mateo 7, 24, y a muchos le diré, apartados de mí, obrador de maldad, nunca lo conocí. Aunque llamaban a Jesús, Señor, 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 Señor. Y hacían milagros, y hablaban, y profetizaban. Jesús dice, no, yo no lo conozco. No hicieron la voluntad de mi Padre. Entonces, hermano, la purificación del santuario, ese fundamento. Cuando dice el santuario va a ser purificado, tenemos que entender, hermanos. Cuando lleguemos a entender eso, hermanos, ya todas estas viento, doctrina y cosas. En inglés hay una frase que se llama little rabbits. Querer seguir pequeños, en español sería pequeños conejitos por ahí. Chasing little rabbits. No, nosotros no tenemos que seguir a pequeñas. Como zorrita pequeña por ahí. Aunque cuidadme la zorra pequeña, porque son hechas a destruir mi casa. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que concentrarnos, hermanos. ¿Cómo va a estar mi vida cada día caminando con Jesús? ¿Qué quiere decir eso? Que el santuario va a ser purificado. Note bien, hermanos. Déjame dar otro texto más por aquí. Que tengo por acá. El evangelista San Marcos habló de esto. Note bien. Vamos rapidito. San Marcos, capítulo 3. Yo sé que hay muchos versículos. Otro día que ustedes prediquen por aquí pueden traerlo. Pero yo tengo que concentrarme en el tema que traigo para hoy ya. La meditación para ustedes. En el Evangelio de San Marcos está el segundo libro después de Mateo. En el Nuevo Testamento, el segundo libro. Marcos, capítulo 3. Note bien, hermanos. Aquí hay algo muy importante. Porque puede ser que esto esté pasando en su vida y usted no se esté dando cuenta.
Y Cristo nos advirtió de eso. Note bien, Marcos capítulo 3, versículo 25. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Bueno, vamos a leer para que se entienda bien esto. Desde el 24, vamos a ver. ¿Ok? Ok, o el 23. También, 3:23 dice, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Se acuerdan que le estaban culpando a Jesús? O sea, tú haces tu milagro porque Satanás. Tú le estás haciendo a través de Satanás. Tú tienes a Satanás adentro. Óigame, decirle eso al Hijo de Dios. Entonces le dijo una parábola. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa, esto es muy importante, hermano, aquí hay un principio, por eso la Biblia hay que escudriñarla. No podemos leerla como cualquier libro. Aquí Cristo estaba dejando un principio para nosotros, primeramente como individuo, y después como grupo, como asamblea, congregación, etcétera, casa espiritual completa. Dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede, ¿qué cosa? Permanecer, no puede permanecer. ¿Qué es lo que Cristo estaba diciendo? Sí, estaba hablando de que, recuerdan otra vez, le estaban acusando de que él lo que tenía era demonios. Y él decía que él era el Hijo de Dios. Y él era el Mesías. Era el Salvador del mundo. Ahora, Cristo dejó un principio aquí para nosotros. Si nosotros permitimos que nuestra casa, ¿cuál es nuestra casa? ¿Cuál es la casa? Nosotros. ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Eso ya lo leímos. El templo del Espíritu Santo, nosotros, la casa espiritual, que somos una piedra viva. Que venimos y componemos el templo espiritual, la iglesia de Dios. No te vean, aquí no está hablando ni de paredes, ni de organizaciones. No. Está hablando de individuos. No te vean. Esto hasta un niño lo puede entender. Pero es cosa profunda, linda, hermosa. Hay principios. Cristo dejó un principio aquí. Si tu casa, mi casa, mi vida está dividida, dijo Jesús, no va a poder permanecer. Yo te hago la pregunta, solamente tú lo puedes contestar. Y yo la puedo contestar. ¿Estoy yo permitiendo vivir una vida dividida? Donde hoy, sábado, voy para la iglesia. Soy cristiano. Mañana, domingo, en mi hogar, en el trabajo, en la calle. Estoy permitiendo que otro ser, que no es el Espíritu Santo, me está guiando. Según el principio que dejó Jesús aquí, ¿podrá permanecer esa casa? No va a permanecer. Va a ser destruida. Va a ser destruida. Serán parte de esa multitud que Cristo le dirá, apartaos de mí, obradores de maldad. Nunca lo conocí. Cristo no viene a buscar personas. Le hablamos en español, decimos con dos caras. Siempre debe ser, ¿qué cosa? El cristiano siempre, hermano, va a ser cristiano. En las buenas y en las malas. Si va a ser cristiano en la calle. ¿Le ha pasado a usted alguna vez caminando con un cristiano y de momento esa persona hace una cosa que usted dice, pero ¿y qué es esto? ¿Le ha pasado alguna vez? O en su casa misma a veces. De repente, una de las dos personas, por algún descuido, un espíritu que no es el de Jesús se manifiesta. Ustedes saben a lo que yo me refiero. Déjame leerle algo ahora. Y volvemos para acá. Sé que el tiempo se me está yendo. Pero esto es muy importante, hermano. Hermanos, la purificación del santuario es el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento. No te bien lo que dice el apóstol San Pablo.
Gálatas capítulo 5. Para que cuando esto nos pase, el Espíritu Santo, permitamos que el Espíritu Santo viene a la mente y dice, mi casa está siendo dividida. Satanás quiere dividir mi casa ahora. O sea, cuando hablo de mi casa, a mí, el templo. Y también tu hogar, claro que sí. Y también la iglesia, él quiere romperla, la iglesia de Cristo. Nota cómo dice aquí el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 5. Bueno, versículo 19. Primero, note bien. 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne. 5:19. Que son, vamos a ver, la carne es un símbolo del pecado. Es un símbolo, cuando Cristo dijo, ni carne ni sangre le darán el reino de los cielos, quiere decir que es una casa que no es un templo de Jesús. Es un templo de Jesús. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Pleito, tenemos que tener cuidado. Dice la palabra de Dios, no yo, que cuando hay pleito en mi vida, en mi templo, en mi hogar o en la iglesia, si hay pleitos, dice que eso es de la carne. Si hay cosas que tratar, dice el apóstol Pablo también, trátenlo como hermanos. Y aquellos que son más espirituales, traten con mansedumbre de corregir. Con mansedumbre. Aquellos que son más espirituales. ¿Qué más? Pleitos, celos, iras. Rapidito. Un día andaba con un señor que era un anciano de iglesia. Yo no sabía que este señor era así. Porque alguien se le pasó por delante. Hermanos, yo me quedé pasmado. Me quedé así. Yo dije, ¿y si esto enfrente a mí? Cogió y bajó la ventana y le sacó, ustedes saben lo que sacan la gente por ahí del mundo. Y después él mismo dice, tuve que sacarle el dedo. Yo dije, me quedé así, bajé la cabeza. Yo dije, ¿y este hombre es un anciano? Este hombre es un anciano de la iglesia. Sí, era un anciano, pero no de la casa espiritual de Dios. No de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es así. No. Ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, etcétera, 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 etcétera. Ahora más, el 22. Aquí viene lo que usted y yo, ¿en qué va a consistir? ¿Qué es lo que se va a ver en la vida nuestra? Cuando el santuario está siendo purificado. Se va a ver más el fruto del Espíritu. Recuerda que Pablo dijo que en el templo de Dios, vosotros sois templo de Dios, para que el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces se va a ver qué cosa, el amor. Se va a ver qué más, el gozo. Se va a ver qué más, la paz. Mira, estamos medio atrasados en el pago, pero no te preocupes, mi amor, yo voy a llamar al banco, al carro, yo voy a llamar, no te preocupes, vamos allá. ¿Entienden? Va a haber paz. Va a haber paciencia, va a haber benignidad, va a haber bondad, va a haber fe. Vamos a tener fe que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, hermanos. ¿Qué más? Va a haber mansedumbre, templanza. ¿Entendemos eso, hermano? El santuario tiene que ser purificado. Tu vida tiene que ir siendo esos cambios. Esos cambios en nosotros, para que nosotros lleguemos a ser esa casa espiritual que habla el apóstol San Pedro. Hay algo más que yo no puedo terminar aquí porque ya no va a haber una tercera parte de este tema. Así que ténganme paciencia, denme 5 o 6 minutos más. Hay algo más aquí, hermano, que es muy importante, hermano. Es una advertencia que nos ha dejado la palabra de Dios. Es una advertencia. Note bien, Mateo capítulo 12. Fíjense cómo Satanás, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 12. Aquí también el Señor nos advirtió al dejarnos este pasaje.
de algo. Recuerden que Dios ha dicho que hágame un santuario para yo morar. Es mi santuario, es mi templo. No somos de nosotros, ¿verdad? Pero noten cómo dice el Satanás. Noten cómo dice Satanás. Mateo 12. Los versículos 43 al 45. Vamos a ver. No, esto es muy importante. Esto yo sé que a la gente no le gusta que se lo lean, ni tampoco le gusta leerlo. Es más, muchos dicen, no, yo no quiero ni siquiera que me digan esas cosas, porque yo de verdad no quiero ser del enemigo. Y muchas veces sin darnos cuenta, cuando decimos, mira, yo no puede ser que yo no soy cristiano, pero tampoco soy del otro. Noten lo que dijo Jesús aquí. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Esto es muy importante. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, espíritu de Satanás, ¿verdad? Está hablando de cómo Jesús, parte del trabajo que hacía era sacar los espíritus malos de la gente, ¿verdad? De Satanás. Le llamaban espíritu inmundo. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Cuando Cristo sacaba a los demonios a la gente, ellos en una cierta ocasión salieron y encontraron unos cerdos, y se metieron en los cerdos y se tiraron por un barranco, decimos, ¿no? Ahora note bien lo que pasa. Entonces dice, los espíritus inmundos, Satanás, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, versículo 45, y toma consigo otros 7 espíritus peores, o sea, demonios, peores que él. ¿Ven? Que aún los demonios de Satanás tienen su rango, sí, igual que los de Jesús. Hay algunos más poderosos que otros, dice, peores que él. Y enterados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué Cristo estaba diciendo aquí? Primeramente, hermanos, Cristo, y podemos tomar otro tema otro día si quieren para desglosar esta parábola. Cristo estaba hablando, hermano, de aquel hombre o aquella mujer que dice, sintió el llamado de Jesús. Lo sintió, lo escuchó, viene y dice, yo quiero ser cristiano, a mí me gusta esto. Ahora qué bueno, yo puedo pasar de muerte a vida. Cristo es mi redentor, es mi salvador. Pastor, bautíceme, y hasta se bautizan. Y puede ser que entre a la iglesia. Pero llega un momento que la persona, al no permitir que su vida llegue a sea purificada por ese fuego del Espíritu Santo, que esos frutos no vengan en su vida, lo que leíamos en Gálatas. Cuando eso no pasa en tu vida, entonces tú empiezas a decaer espiritualmente. Puede ser que tú hasta dejaste de fumar, dejaste de beber. Puede ser que tú trataste de hacer algunos cambios en tu vida. Por eso dice aquí que encuentra ahora la casa bien limpiecita, barrida. La encuentra los mismos demonios que te abandonaron antes. Ahora te encuentran que tú no permitiste que tu vida siga creciendo, sea el templo donde Cristo more, el Espíritu Santo more en ti. Y por eso ustedes dicen o oyen tristemente, dicen, no, si yo coloco un pastor, yo conozco un anciano, yo conozco un diácono, yo conozco un hermano, ese es peor que un mundano. ¿Qué es lo que ha pasado? Se han olvidado de que Cristo haga esa obra constante en ellos. Y viene, ¿qué cosa? No uno, vienen 7. Dice aquí, no está bien.
7 espíritus peores que él. Y el número 7, hermano, significa un número completo. Viene una legión de demonios. Y la gente dice, ¿y este era cristiano? Y la familia, la gente de la iglesia dice, ¿y este era cristiano? Y tan lindo que predicaba, tan lindo que hablaba, o tan lindo, mira, tan buen esposo que se veía, o tan buena esposa que se veía. Y de momento dice, no, el Espíritu me dijo a mí que me encontrara otra mujer. ¿Lo hemos visto, sí o no? Claro que lo hemos visto. Hermanos, tristemente, el tiempo se me ha ido. Déjame mencionarte rapidito, porque eso lo prometí. Entonces, el fundamento, purificación del santuario. Ojalá que nosotros tengamos eso presente. Cristo está esperando que nuestras vidas sean transformadas y Él va a venir a buscarnos. No es una institución. No, hermano, es un remanente de hombres y mujeres que dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿No es eso que dice la Biblia? Apocalipsis 14:12. Sencillo. Segundo pilar, los mandamientos, los mensajes de los 3 ángeles que hemos hablado mucho aquí. Aquí tenemos un cuadro de eso. ¿Okay? Segundo pilar. Ahí podemos sacar una serie de temas. Tercero, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que ya la mencioné. Cuarto, el templo de Dios. Hermanos, nosotros somos, ¿cómo se llama? En miniatura, lo que Dios tiene en el cielo. Dice Juan, yo vi en el cielo el templo de Dios que se abrió. Hermano, ¿sabe para qué se abre ese templo? Para que usted y yo tengamos acceso directo. Usted no tiene que venir a un ministro, a un cura. No. Usted tiene acceso directo, Olga. Usted puede decirle, Señor, yo oí hoy en la iglesia. El pastor Pérez mencionó Apocalipsis 19:11, que dice 11:19, que dice, vio el templo de Dios abierto en el cielo. Yo puedo llegarme a ti. Yo te pido, Señor, que tú vengas a mí. Y yo quiero ser parte de esa casa espiritual, de ese santuario que tú estás purificando. Eso significa Daniel 8:14. La purificación del templo. Hermanos, ¿qué más? De cada uno de estos pilares se pasó una serie de temas. Quinta columna, la ley de Dios. Que los ministros, falsos ministros, están diciendo que fue clavada en la cruz. No, hermano, esa ley de Dios, Cristo quiere ponerla en tu corazón, dice el apóstol Pablo. Tu corazón, otro tema para otro tiempo. La ley de Dios. Sexto, el sábado, hermanos. El sábado. La sexto pilar. No el Sunday, el día del sol, como el papado le está haciendo creer a la gente y las iglesias protestantes. Eso no es bíblico. De hecho, estamos ofreciendo, ya no es $1,000, mi hermano Roddy, ahora es $1,000,000. Estamos ofreciendo $1,000,000. ¿Cuál es su nombre, hermana? ¿Y la hija de Gladys? Alexandra. $1,000,000 estamos ofreciendo para alguien. Si alguien encuentra, mi hermano Salier, un versículo nada más, un versículo de la Reina Valera, de las Biblias genuinas, o aún la Biblia es antigua católica, donde menciona que el sábado fue transferido, la solemnidad del sábado al domingo. $1,000,000 estamos ofreciéndole y nadie ha salido. Edgar, ¿todavía? Eddie, todavía no ha salido nadie a buscarle $1,000,000. El Papa dice que tú no encuentras que hay una transfer, pero eso que ellos hicieron es above the word of God. Amén. No, yo digo en la Biblia, no en los comentarios. $1,000,000, Zaida. ¿Qué más? El sábado. ¿Qué más? Ellos mismos dicen, sí, claro. No, yo sé. Hubo un teólogo que los que hemos asistido al seminario, y ustedes lo pueden leer en el internet, un tal Tomás Aquino. Es uno de los teólogos más respetados dentro del catolicismo. Él mismo dice, que lo hemos puesto ahora en las 28 páginas, que no hay tal cosa en la Biblia, de que el domingo es el día del Señor. Es una institución que nosotros creamos.
Nosotros la hicimos, dicen ellos. Bueno, es un tema para otro día. Séptima columna, la no inmortalidad. No hay tal cosa que el alma es inmortal. Eso no es bíblico. Dice Ezequiel claramente, el alma que pecare, esa va a morir. La Biblia lo dice, hermano. Entonces, yo quiero cerrar en este día esta meditación haciéndote una invitación. De hecho, hay una pequeña cita aquí. Dame leérsela. Pequeña cita, está en el libro Hechos de los Apóstoles. 20 segundos, se la leo y termino. Con esto lo voy a dejar meditar para que meditemos en esta reunión que espero que tanto Olga como aquellos que nos están escuchando por allá por las redes sociales y todos ustedes aquí, primero con este servidor, podamos hacer de esta meditación una realidad en nuestras vidas. Que seamos piedras vivas, que no seamos casa dividida, que no seamos, hermanos, aquí también en Mateo le iba a leer a ustedes cómo Satanás le llama casa que es de él, Él. Y se volveré, dice el versículo 44, entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. ¿Usted sabe lo que estaba diciendo Satanás? Lo mismo que dijo Dios. Dios dice, yo te creé para que sea mi templo donde yo pueda morar. Y él dice, no, esa es mía. Esa es mía. ¿Saben por qué él dice eso? Porque Satanás es un usurpador. En pleno español, un ladrón. Quiere robarte a ti y a mí. Pero Cristo pagó el precio por ti y por mí. Aceptemos ese precio, hermano. Y digamos, Cristo, Jesús, yo quiero ser tuya. Yo quiero ser tuyo hoy. Quiero ser un templo donde tú puedas morar. Purifícame. Límpiame de toda maldad. Note bien cómo dice aquí. Hechos de los Apóstoles, página 476, párrafo 1. Dice, escribiendo acerca de la edificación de dicho templo, que hablaba el apóstol San Pedro. Pedro dice, al cual allegándoos piedra viva, reprobada cierto de los hombres. ¿Cómo iban los hombres? ¿Cómo iba el mundo? ¿Iba el mundo a probarnos, a aceptarnos, dice aquí, a la iglesia, verdadera iglesia de Dios? No. Dice el apóstol San Pedro, reprobada cierto por los hombres. O sea, dice, no, hombre, ustedes son unos fanáticos, ustedes son, no, yo quiero gozar mi vida. Satanás te pone a ti, porque él dice, tú eres mi casa. Pero Cristo dice, yo quiero que tú seas un templo para mí. Aquí vamos a escoger. Nota cómo sigue diciendo. Reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios. Alabado el nombre de Dios. ¿Quién es que nos elige? Dios. Preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificado una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Y dice aquí, los apóstoles trabajaron en la cantera del mundo judío y gentil, extrayendo piedras que habían de colocar sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo Jesús. No hay otro fundamento, hermano. Ni organización, ni hombre. No, hermanos. Ustedes me han escuchado a mí decir muchas veces, Cristo no viene a buscar aquí ni gente buena, ni gente religiosa. Él viene a buscar a su iglesia. ¿Cuánto queremos ser parte de la iglesia de Jesús? Yo quiero ser parte de ese templo. Yo quiero ser parte de esa iglesia que Él ha comprado con su sangre, hermano. Si esa es tu petición, te voy a invitar a que vayamos de rodillas y tengamos una oración. Amante Padre que moras en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Padre, te agradezco, te damos las gracias, Señor,
por habernos enviado a tu Hijo amado como piedra principal de nuestro edificio, de nuestras vidas. Padre, ojalá que cada uno de nosotros acá, las visitas y los miembros, desde ahora en adelante, nos esforcemos para que tú hagas en nosotros, permitamos que tú hagas en nosotros el trabajo de una purificación de nuestras vidas. Bendícenos, Señor. Produce el cambio, porque tú dices en tu palabra que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Eso es lo que te pido, Señor, que tú pongas esa voluntad buena de tu Santo Espíritu en cada visita, cada miembro, cada persona que de una manera u otra se relacionan con esta tu iglesia. Perdona nuestro pecado y guárdanos del mal, y te pido también una bendición por los alimentos que vamos a ingerir en unos instantes. En el nombre de Jesús. Amén.